Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denontzat. ...14 de agosto, Plaza del Solar de Portugalete. Esto, atiborrado de gente. Suena una tonadilla, igual tonadilla no debería decir Sabia Burruzaga, muy buenas, es que ricasco. ¿Qué tal, Leonor? Tonadilla igual no debería decir, pero No. es que nadie puede, o sea, no puedes imaginar ya, hoy en día, el chupinazo, el pregón de fiestas de Portugalete, sin que suene Sartu da Jaia Portura. Sí, bueno, es una canción que nos encargaron en 2010, ¿no? Las Portugalete Cuadrilla, junto con el Ayuntamiento, y bueno, tuve el honor de poder hacer la música junto con Iñaki Aurrecochea, que él escribió la letra, y es maravilloso, ¿no? Ver que cada 14 de agosto suena, que la gente la canta, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que es la primera canción, creo, si no me equivoco, que se ha hecho para Portu en euskera, ¿no? Que yo creo que eso teníamos claro, ¿no? Desde las cuadrillas y desde el ayuntamiento, que tenía que ser en euskera, que ya pues que se va normalizando poco a poco, cada vez se utiliza más en nuestra querida villa, y bueno, ver que está en boga, que sigue sonando cada chupinazo, e incluso en chosnas, ¿no? A altas horas de la mañana cuando las cierran, pues es muy bonito y muy especial como Portugalujo. Bueno, eres una celebrity, se suele decir hoy en día, eres una institución en Portugalete, no hay fiesta en la que no se te vea ahí con la triqui, acompañado por supuesto de los compañeros, pero ¿cómo empieza? Sabichu, Sí. De chiqui, aquí Sí. en las calles de Portu, ¿por qué te viene esa afición a la triqui Sí. y no al fútbol, por ejemplo? Sí. Sabichu, incluso te diría que Javi, porque en mi carnet pone Javier, pero nadie me llama Javi, ni en casa, siempre Sabi, y me he quedado con Sabi, pero mi nombre es Javi. Y yo cuando venía a estudiar aquí a la Canilla, porque yo antes de empezar con la triqui empecé haciendo solfeo clásico y acordeón. Mi hermana tocaba el acordeón y bueno, pues había que elegir un instrumento, y yo tampoco sin mucho, dije, pues el acordeón, ya que tenemos una, pues yo también me apunto, ¿no? Pero eso os lo inculcaron en casa, a tus Sí. aitas les gustaba la Sí. música y entonces decidieron que de chiquillas fuerais a la escuela de música. A mis nietas les apasionaba la música, sobre todo el coche era un lugar mágico donde escuchábamos un montón de melodías. Mi aita toca la pandereta, tocaba y sigue tocando ahora, cada vez menos, pero es panderetero. Y a mi mamá le gustaba mucho pues las rancheras, mexicanadas, bilbainadas, repertorio de aquí, Oscorri, bueno, ellos me han inculcado, ¿no? De ahí me ha venido un poco el veneno que saldría posteriormente con la triquitisa, ¿no? Entonces me apuntaron al conservatorio junto con mi hermana, que veníamos aquí a la antigua estación, a la Canilla. Venía aquí yo con mi aitite, hacíamos solfeo, hacíamos coral, hacíamos armonía, repentización y acordeón. Y luego también iba a una academia aparte a estudiar el acordeón. Y yo le disfrutaba mucho, pero había una parte folclórica en mí que no sabía por dónde me venía. Luego, años después, he entendido toda esta historia de mis aitas. También me contaron que mis aitites también eran dancharis. Entonces, bueno, de ahí me viene el tema folclórico, ¿no? Y hasta que unas fiestas, unos sanroques, bajando con mi aita de la mano, estábamos en la plaza de la Ranche, pasaron dos triquitilaris y dice mi aita que me quedé paralizado y que había que seguirles, y bueno, pues fuimos toda la calejira detrás de ellos, y bueno, desde ese momento pues empecé a decirle a mi aita que quería tocar la triquitisa, y bueno, no paré hasta que me la regalaron, mi primera triqui. ¿Qué años tendrías en ese momento en que te impactó ver una triqui? 11, 12 años. Yo ya estaba en el conservatorio, estaría ya en cuarto, quinto de solfeo, ya acabando, y estaría en segundo, tercero de acordeón. O sea, ya tenía ya un nivel
musical importante, pero de repente algo tan pequeño que tuviese ese sonido tan especial, esa tímbrica, me llamó la atención de tal manera que no paré hasta que bueno, le hice a mi aita que me llevase a Andracas, donde el antiguo herrero de Andracas, donde Rufino Arrola, y me compró su triquitisa, o la triquitisa que tengo, que aún la tengo, es una triquitisa que tuvo el mítico triquitilari Rufino Arrola, el herrero de Andracas. De ahí que en tu canción Maestro Zubeldia salga la ranche con unos niños jugando, porque ahí fue el flechazo que tuviste con la triqui, se produjo allí, ¿no? Eso es, en ese videoclip que nosotros llamamos Maestro Zubeldia, que grabamos para mi cuarto álbum que se llamaba Celtic, intentamos contar esta historia, ¿no?, que te estoy diciendo, ¿no?, cómo me quedé, estaba jugando y me quedé, pues eso, petrificado viendo a los triquitilaris, y luego posteriormente se ve cómo abro la puerta de casa y de repente hay un regalo y es una triquitisa, ¿no? Es un poco, le utilicé a mi sobrino Galder como doble, que ahora es mucho más grande que yo, mucho más alto que yo y mucho más guapo, por supuesto, pero bueno, entonces se parecía bastante a mí de pequeñito y le utilizamos como doble, y luego salen dos triquitilaris con una triquitisa antigua, y el que toca la pandereta en ese vídeo también es mi aita. O sea, que es muy especial, y encima luego sale también Maestro Zubeldia, que fue mi primer colegio también, la calle Maestro Zubeldia, que es en la que he vivido toda mi vida y la que siguen ahí mis aitas, y bueno, es un poco el núcleo familiar está ahí, ¿no?, en Maestro Zubeldia, y bueno, pues,
pues era un pequeño homenaje a Portu, que al final, pues gracias a Portu, gracias a esos enroques, gracias a que vinieron esos triquitilaris, más la educación que recibí en la Canilla, ¿no?, con mis profesores y profesoras, pues he llegado hasta aquí y bueno, pues si lo que tenga que venir, vendrá. ¿Has llegado a cuántos discos vas ya? Pues mira, el séptimo se está masterizando en este momento, que saldrá en noviembre. ¿El séptimo? El séptimo, eso es a mi nombre, ¿eh? Luego he colaborado con otros grupos como Gambara, Oscorri, Wendal, Carlos Núñez, o sea, luego he estado en un montón de proyectos aparte de eso. Ahora también me dedico a producir y también escribo música para otras cosas, para espectáculos de danza, incluso para pequeños cortos de cine o temas publicitarios. Estoy empezando a hacer música fuera de lo que es el esparru, ¿no?, que decimos en euskera, de Sabia Burruzaga músico folk, sino hay veces que hago músicas con cuerdas, pianos, o que no aparece en la triqui ni nada folclórico, ni mucho menos, sino ahí es donde estoy poniendo un poco el foco de cara al futuro. O sea, que te gusta experimentar. Sí, claro, y aprender, ¿no? Al final ahí es donde está la riqueza musical, ¿no? Tú vienes, eres lo que eres, pero en esa experimentación, en esa búsqueda de algo fuera de tu terreno, para mí precisamente es donde está el aprendizaje. Bueno, hemos hablado de esa primera triquitisa, ¿eh? Te la regala Aita. Sí, Aita llama. ¿Y qué haces con ella? Ya te pones inmediata, claro, tenías ya un buen nivel de acordeón. Ya eres capaz de, claro, porque no es lo mismo, yo suelo decir que, se dice que la triqui es un acordeón diatónico, se le suele llamar así, ¿no? Correcto. Esto quiere decir que si no la dominas muy bien, desafinas. Sí. Es como yo lo resumo. Bueno, yo siempre digo que los acordeones, el piano, la triqui, no desafinan nunca, porque tú tocas y ya suena bien, no es como un violín. El violín tú puedes tocar la cuerda bien, pero como no pulses bien, suena mal. La triqui, si está afinada, siempre suena bien, o sea, yo digo que son instrumentos... ¿Te parece a ti? Porque la tocas tú. No, luego ya lo que hagas con ella, la melodía que hagas o no es diferente, ¿no? La dificultad que tiene la triquitisa es que es un instrumento bisonoro. ¿Qué quiere decir? Que un mismo botón, cuando yo abro y cuando yo cierro, tiene dos sonidos diferentes. Entonces tú, en tu mapa, es un poco maquiavélico y tú en la cabeza tienes que saber qué botones vas a tocar, qué camino vas a coger para hacer esa melodía que tienes en tu mente, para que suene lo que tú quieres. Hay unas notas que tienes abriendo, otras cerrando, por eso muchas veces cuando estamos tocando gesticulamos mucho, y es por esto, porque es el camino que tú has elegido. Tú en un acordeón, si tú tienes que hacer do, re, mi, fa, sol, siempre es do, re, mi, fa, sol y siempre son las mismas notas, el mismo camino, el mismo orden. En la triquitisa yo tengo varias opciones para hacer do, re, mi, fa, sol. Tengo que elegir bien si las quiero hacer abriendo, si las quiero hacer cerrando, si quiero hacer dos abriendo y cerrando, dependiendo de las notas que son, tengo varios caminos. Vale, y entonces, claro, imagínate, tú llegas ahí, te la ponen y claro, no tenías el teclado. Claro, no había teclado. Había otra cosa. Eso es, había botones y que sonaban al abrir y cerrar diferente. ¿Y qué haces con ella? Bueno, ¿Te apuntan a clases o empiezas a experimentar tú? Sí, los primeros días experimento y empiezo a sacar ya melodías y empiezo a descubrir cómo va, y luego ya seguido voy a clases, me apuntan mis aitas, vamos a Baracaldo, a la Disipo. Ahí tengo mis primeros, con la gente de la Disipo, con Idoia y compañía. Allí voy y estaba de profesor Iñaki Zabaleta, entonces estaban Iñaki Zabaleta y Kepa Junquera, y ahí es donde empiezo a entablar relación con ellos, empiezo a ser alumno de Iñaki y posteriormente también hago algunas clases también con Kepa. Y ya de más adulto, ya tal, he hecho también clases con Joseba Tapia, pero mis primeros pinitos fueron en la margen izquierda y quiero resaltar que era el único sitio donde había clases de triquitisa, porque en Portugalete, salvo que me equivoque, diría que soy el primer triquitilari portugalujo. Acordeonistas ha habido muchos y buenísimos, igual que Chistularis, que ha habido una tradición impresionante, pero en triqui no había nada, no había ni partituras, o sea, y a mí esa forma de aprender, digamos que chocaba frontalmente con lo que nos habían dicho en el conservatorio. En el conservatorio todo era aprender a leer para poder interpretar partituras, y la triquitisa, cuando yo voy donde Rufino Arrola y le digo a ver si me deja alguna partitura para poder empezar, me acuerdo la mirada que me echó y me dijo, la música que hago yo no se puede escribir. Justo en el conservatorio nos decían que se podía escribir todo, hasta un ruido, una palma, era como, ostras. Y entonces ahí me di cuenta que había un mundo por explorar que yo no había explorado, ¿no? Entonces, digamos que he cogido de los dos sitios, ¿no? Tanto del clásico, la formación y la base, y luego la experimentación y el buscarte un poco la vida con un instrumento que tiene ciertas limitaciones, pero poder llevarlo a un campo pues mucho más
intelectual, mucho más moderno, ¿no? Que es lo que yo intento hacer con la triquitisa. No me estoy ciñendo en la tradición, sino intento hacer cosas que se salen del espectro natural de la triqui. Innovar, sí. Hablas de partituras, tienes 2 libros y en esos 2 libros precisamente has puesto negro sobre blanco, sí, nunca mejor dicho, con las rayitas sí, del pentagrama, sí, tus melodías, ¿no? Eso es, bueno, el primero, curiosamente, con las melodías de Rufino Arrola, ¿no? Ese mensaje de mi música no se puede escribir, dije pues mira yo, que sí. Pues la vamos a escribir y vamos a hacer que perdure, ¿no? Después de ese disco salió, o sea, de ese libro salió el disco Bizkaiko Triquitisa, que fueron esas partituras, las llevé a mi grupo, las arreglé, digamos, las modernicé, las traje un poco, estamos hablando del 2007, y las puse un poquito otra vez en moda. Y el último libro que he sacado, que se llama Soñu Gorria, que salió en 2024, en diciembre del 2024, es un poco ya partituras mías, porque me he dedicado a hacer partituras de otros artistas, de Kepa, de Tapia, de Maisha, de Alaitxe Tamaider, de Gosategui, etcétera, pero las mías nunca las había hecho, ¿no? Porque, más que nada, porque si yo tengo un alumno no le voy a decir vamos a aprender una pieza mía como algo, ¿no? Me da un poco de pudor y siempre tiro a estándares, a tradicionales o a piezas de Kepa, Tapia o gente que admiro y que tienen un peso, ¿no? Dentro de la profesión. Y después de más de 25 años de carrera he dicho, jo, ¿cómo puede ser que haya hecho este trabajo con partituras de otros y yo tenga mi casa sin barrer? Entonces me puse a hacerlo, empecé en la pandemia de una manera, bueno, a escribirlas y a tenerlas detalladas, y poco a poco, bueno, he hecho para triquitisa, para cualquier instrumento en tono real, y luego cada canción tiene un código QR donde tú acercas tu móvil, tu iPad o lo que tengas, sí, tu tableta o lo que sea, y sale una clase, salgo yo explicándote cómo tienes que tocarla. Entonces es un libro súper interactivo que ha funcionado súper bien, y nada, no sé si nos quedan 100 libros de 500 y pico que fabricamos, vamos, se está agotando, ha tenido muy buena acogida, ¿no? Cuando es un libro, sí, es una pequeña biblia, porque al final lo he hecho con tapas duras, el hecho de escribirlo para triquitisa, instrumentos y tal y cual, al final te va llevando muchas páginas, pero es un libro que ha funcionado muy bien y al final es una unidad didáctica. Eso es, y que queda tu música ahí escrita, ¿no? de por vida, eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Qué bueno. Y no solo para el mundo de la triqui, sino para cualquier instrumentista. Compositor, músico. Sí. Sobre todo músico, ¿no? Sí, bueno, sí. Compositor. Titiritero. Compositor para ti, para otros, ya lo has explicado, para proyectos de otro. ¿Sí? Escritor. Sí. Bueno, de partituras, De partituras, los textos pero bueno, me cuesta un poco más, libros. pero bueno, sí. Hemos hablado ya de 2 libros, 7 discos. Sí. ¿Conciertos? Sí. ¿Cuántos? Sí. Pues, no sé, diría que más de 1000 en toda mi carrera. ¿Dónde? Sí. ¿A dónde has llegado con la triqui? Pues mira, lo más lejos... Tú, en vez de txapela buruan eta ibili munduan, sí, triqui besoetan eta ibili munduan. Exactamente. Vale, sí, eso ha sido gracias a la triqui, ¿no? Eso me ha dado la triqui. Pues mira, este año he estado por primera vez en Japón, que no había estado nunca. He estado en la Expo Universal, que se ha celebrado en Osaka, y ha sido una pasada, una experiencia. Esto que vas tú y dices, en Japón, ¿qué aporte voy a hacer yo, no? Y es increíble el respeto que tiene por cualquier cultura, una exposición donde hay tantas culturas, tantos lenguajes, tantas músicas. Pues todos los días teníamos 2 pases ahí en el pabellón de Osaka, y 1 hora antes de empezar a tocar ya estaba el aforo, había para 600 personas así, lleno. ¿Completo? Todos los Sí. días, todos los días. Mira. Les daba igual que fuese flamenco, que fuese triquitisa o que fuese lleno todos los días, y un respeto. Luego acabamos el concierto, igual estábamos 1 hora haciéndonos fotos con toda la gente, ¿Sí? porque no entendían cómo un acordeón tan pequeño podía tener tantas notas, tanta velocidad, interesados No, yo tampoco. en el funcionamiento, y la verdad eso, pues bueno, este año hemos tenido la suerte de estar allí, Japón, hemos estado en Hayaldi, en Boise, Ay, eso es cuéntame algo... eso me tienes que contar. Me tienes que contar porque, bueno, se me ponen los dientes largos. Sí. ¿Cómo es ir al Hayaldi de Boise, estar con todos los americanos de la diáspora? Es increíble, es increíble. Yo lo digo que es como estar como en casa, ¿no? Esta era nuestra 5ª vez allí. Lo que pasa es que este año era Hayaldi. Otros años hemos ido a San Ignacios o a una Euskal Jaya, ¿no? Concreta de una Euskal Lechea. Este año se juntaba la gente de todas las Euskal Lecheas americanas, ¿no? Del norte de América, ahí, ¿no? En Boise, en ese bus block, en esa calle repleta de lauburus, de espirales talladas en cemento con apellidos de todos los vascos que vinieron aquí, la mayoría de ellos pastores, que venían con una mano delante y otra detrás, a trabajar, a estar 8 meses en un carro cuidando 2000 ovejas. O sea, es impresionante cómo mantienen vivo el euskera por encima de todo, las danzas, cultura. Hay un grupo de triquitis allí a las que cada vez que voy les doy clase, o sea, es increíble. Y bueno, en el concierto nuestro, imagínate, nos tocó tocar delante de Gatibu, que luego también tocamos con
con Gatibu, ¿no? Con Alex y Aymar y compañía, la plaza llena, empezar a tocar cualquier canción, cualquier, yo que sé, Choría Chori, yo que sé, Isili Isili Dago, era dar el primer acorde e imagínate 5 o 6 mil personas cantando, o sea, era como algo increíble, de poner los pelos, Sí. se me está poniendo el vello de punta solo de recordarlo, ¿no? Que no Es decir, parecía que estabas en Estados Unidos. en el centro de Idaho, en Boise, en el downtown, o sea, en una ciudad súper ¿En la América cosmopolita. profunda? Sí. No, pero es una ciudad, me la imaginaba yo Boise como la América profunda, fíjate. Sí, no, es ciudad, con Sí. su Capitolio, o Sí, sea, sí. sí, pero es un bloque que se llama el Bass Block, tienes el restaurante Guernica, la Euskal Etxea, el árbol de Guernica allí, la casa de los pastores, o sea, es impresionante, y escuchas euskera por cada lado, o sea, muchas veces digo, jo, ¿cuánto tenemos que aprender, ¿no? Aquí de esta gente, cómo mantienen viva la cultura? Claro, es el nexo de unión que tienen, al final viven allí, trabajan allí, las generaciones siguientes al Aitite o al Birraitite que fue allí, ya han nacido allí, ya son americanos, son vascoamericanos, pero ya tienen pasaporte de allí, son gente que ya está muy integrada allí, pero siguen cuidando, siguen cantando, celebran el Olenchero, cantan en Santágueda, celebran San Ignacio, no sé, es algo de elogiar, y yo a todo el mundo que me dice, jo, Xavi, merece la pena, yo invito a todo el mundo que pueda, al final es un gasto importante, hay que tener el tiempo libre, no vas a ir allí solamente para el Jaialdi para 3 o 4 días, ya que vas tienes que alargar unas vacaciones de 15 días con el gasto que eso supone, pero merece la pena. Una vez en la vida yo creo que habría que ir al Jaialdi, todos deberíamos de ir por lo menos una vez. Te da envidia cómo preservan la cultura euskaldun, pero es que tú también has contribuido mucho, y además en Ezkerraldea. Has tenido una contribución tremenda, que la triqui ahora, en unas fiestas de Portugal, te lo he dicho al comienzo, pero la Virgen de la Guía, Sí. Esa procesión con la Virgen, sin la triqui, sin vosotros, Sí. tampoco hoy en día la imaginaríamos. O sea, ha hecho, sí, entonces cuando yo era pequeño eso no existía, se hacía con chistularis y bueno, nosotros pues nos hemos ido integrando, ¿no? La triquitisa creo que tiene un peso importante en Portugalete, yo he dado clases aquí muchos años, ahora ya no doy porque mis compromisos... ¿Ya no tienes esa faceta de profesor? En Portu no, ya dan mis alumnos, o sea, mi escuela sigue en marcha aquí. ¿Te has hecho mayor? Sí, me he hecho mayor, sí, es así. ¿Tu escuela sigue en marcha aquí? Sí, la escuela sigue en marcha. ¿Dónde sí. está? Sí, ahora estamos dando en Astilecu, en la Icastola nos dejan unas guelas y bueno, Sí. pues ahí hay oportunidad de dar clase, ¿no? Porque yo creo que también hay en la música escola también, o sea, quiero decir, eso me parece que es bueno, ¿no? Que haya muchos sitios donde se imparte triquitisa, chistu, ¿no? Euskal Instrumentua, que creo que son un poco los instrumentos que nos representan, ¿no? Más allá de lo que tú puedas hacer con ellos, son instrumentos nuestros y que luego cada uno los haga, porque al final tú puedes tocar el violín, puedes tocar el cello, son instrumentos apasionantes, yo los uso en mis discos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero yo creo que cuando tú tocas un instrumento autóctono, pues para mí el valor es doble, porque estás preservando, ¿no? esa seña de identidad, aunque hay que decir que la triquitisa la hemos heredado, que es un instrumento italiano. Ah, sí, ¿eh? Sí. Ostras, lo que aprendo Sí, contigo. Sí, al final instrumentos propios de aquí son el chistu, chalaparta, alboca, Sí. la triqui digamos que ha sido un poquito, hoy en día ya se ha instaurado aquí Sí. como algo muy fijo, ¿no? O sea, que la importamos de Italia. Italia, sí, claro, cuando estaban haciendo el tren, ¿no? Que unía Francia con la península, estos técnicos ferroviarios eran italianos y estos italianos venían con las triquitisas que en Italia se llaman organeto, que es la diferencia entre fisarmónica, que es acordeón, y organeto, que es lo que nosotros llamamos triquitisa. Sí, fíjate. Y entonces muchas de esas se quedaron aquí. Los aldeanos de aquí se las compraban y dicen, uy, qué bonito. Y lo que hicieron fue aprender a tocarlas y tocar pues nuestras melodías, ¿no? Que al final el nexo de todo esto que es el euskera, ¿no? Al final acababan cantando canciones en euskera con esas acordeones, ¿no? Yo también veo otro nexo en todo esto, veo siempre un hambre de aprender en todo el aficionado a la triqui, bueno, aficionado, aquel que toca la triqui. Sí. Os veo siempre hambre de aprender, ¿no? De experimentar, de investigar tú solo. Sí. Todo el rato es eso, ¿no? Es un instrumento que se presta mucho a ello, ¿no? Y luego ya te digo, tiene ciertas limitaciones porque, como bien has dicho, es diatónico. Diatónico es que se mueven unas escalas concretas diatónicas, ¿no? Lo que sería un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eso es una escala diatónica. Pero a su vez tiene una contradicción, que el propio instrumento hace escalas cromáticas, con la mano derecha, pero con la mano izquierda no.
no es como un acordeón que puedo ser cromático con las dos, Sí. con la triqui solo puedo ser con una. Sí. Entonces, esa limitación hace que tú tengas que darle una vuelta de Ya. rosca a la cabeza. Y todo rápido encima, porque las En melodías son velocidad, rápidas. sí, bueno, también hay lentas, también, sí. bueno, yo con los años igual tiro menos de virtuosismo, aunque siempre, ¿no? La triqui se presta mucho porque el botón es mucho más rápido que la tecla, aunque Sí. hay artistas que tocan con la tecla tan rápido o más que nosotros, ¿no? Entonces, con los años sí que vas haciendo melodías con más pozo, bueno, eso te lo va dando un poco lo que dices, ¿no? Que nos vamos haciendo mayores y vas buscando otras cosas, intentar innovar, melodías nuevas, armonías nuevas, coger músicas de fuera, todos estos viajes que te comentaba antes, cuando vas a Japón, vas a Argentina, vas a Estados Unidos, yo intento traerme mucha música de allí y luego intento adaptarla con la triquitisa y hacerla mía, o coger ese ritmo tan particular argentino y mezclarlo con un ariñarín de aquí, o un ritmo brasileño, mezclarlo con un ariñarín, o en el disco nuevo, por ejemplo, hay un tema que se va a llamar Porrusamba, por ponerte un ejemplo, Porrusamba. donde he mezclado la samba brasileña y me he traído a una chica de Brasil y le he puesto a cantar en euskera, ¿no? Entonces creo que ese tipo de fusiones hace que el tema vuele más. ¿Por qué? Porque se van a escuchar, la gente de Brasil va a decir, ¿pero qué es esto? Pero no es samba, pero sí, no, Ya. ¿qué es? No sabemos. Bueno, estamos intentando buscar cosas nuevas, Sí. partiendo de que no hemos inventado nada, pero Bueno, pero añádele jugamos. a todo lo que te he dicho, añádele investigador también. Exactamente, A todo sí. lo que te he dicho. Yo creo que va un poco, ¿no? El compositor tiene que ser investigador, tiene que saber qué elementos hay para luego poder utilizarlos a tu favor, en cierta manera. Ese disco ya me has dicho que está a punto de salir. ¿Más proyectos así innovadores Pues- o no tanto? Porque pueden ser también puristas, que tengas en mente. Bueno, ¿Con qué estás soñando ahora, Bueno, Xavier Burruzaga? ahora primero estoy soñando ya porque la música se está masterizando ahora en un estudio de Alemania y calculamos que en una semana así ya estará, escuchar que esté todo eso bien, y ahora estoy con todo el tema de los textos, que me trae muy de cabeza, ¿no? El diseño, la portada, Ah. el videoclip, o sea, estoy centrado con eso de aquí hasta noviembre, que será cuando se presente. Y ya en mi mente, pues como al final yo siempre digo que tengo una mente que cuando tengo que hacer una cosa me empiezan a venir ideas justo de lo que no tengo que hacer, pues ahora me están viniendo un montón de ideas y esas pues las estoy plasmando. Ajá. Que derivarán, no sé si será el próximo disco, si será una colaboración, y bueno, luego también estoy trabajando con un grupo de gente que me ha pedido que les haga músicas para su próximo proyecto de danza, y bueno, estamos ahí un poco marcando por dónde va a ir, pero esto todo, en todo caso empezará a surgir en el 26. Y mientras, porrón de conciertos. Pues sí, este fin de semana, este domingo estoy en Marina de Cudello, en el Festival Intercéltico de Orejo, y ahora en septiembre también tenemos lo de Ura Bere Bidean, sí, que es conoces, fascinante ¿no? eso, sí. Pues se hace un Ura Bere Bidean Corala, Ah. que se hace en Gasteiz. Sí. Entonces, con más de 2000 coristas, cantantes, va a estar también Gatibu, y me han pasado el repertorio ayer y tengo 2 semanitas para mirármelo, y también tengo que estudiar eso. Claro, Entonces, porque eso se entre hace medias, con canciones clásicas vascas Eso es. que se llevan ahí a, pues eso, a una presencia de coros, de... eso, sí. eso es. Entonces, bueno, pues yo me tengo que sacar la parte de la triqui y eso, pues me han pasado las partituras y todo esto, y bueno, pues también ese concierto que parece que no, pero es exigente porque pues vienen miles de personas a verlo. y- Añádele arreglista, por tanto, también, claro, Sí. a todo lo que hemos dicho, arreglista, claro, hay bueno, partituras de cosas que las llevas a la triqui. Sí, en ese proyecto no tanto arreglista, porque ya hay un arreglista, ya hay una figura de una persona que hace, oye, aquí tocas tú, aquí toca el otro, que en este caso es Aitor Antrujo, amigo mío Guechotarra, y él se encarga de hacer todo eso junto con Fernando Velázquez, que también Sí, los arreglos es el director. son... Eso, hay muchos arreglos de él, que nosotros vamos a coger ya sus partituras directamente para tocar, y yo me encargo más que nada de la triqui. Entonces yo la triqui muchas veces saco yo las melodías, le digo, no me escribas nada, que ya me hago yo un guión del tema mucho más rápido, más eficiente, porque a veces la triqui tiene, ya te digo, como es un instrumento No, tan sí, ya. maquiavélico, tiene cositas que igual un músico profesional las escribe tan correctamente que a mí me sirven menos que si me hago yo un apunte, ¿no? Entonces, bueno, son cosas bonitas, ¿no? Son proyectos diferentes, y luego también, bueno, pues también doy clases. Yo tengo un estudio en Zamudio. Yo cuando me marcho de aquí con 22 años, me marcho de Portu y me compro un piso en Zamudio. Así, ¿eh? Sí, un poquito, bueno, pues independizarme, buscar mi espacio, y luego, años después, tuve la suerte de comprarme el bajo, y en ese bajo he construido mi estudio de grabación, digamos que es mi Jope. choco, ¿no? Ahí es Sí. donde tengo todas mis triquis, donde tengo el equipo, ¿Cuántas tienes? donde grabo. A partir de esa primera que te regalaron ahí, Sí, Itayama, ¿ahora cuántas tienes? 33. Sí, 33. Algunas son viejas, otras utilizo para hacer grabaciones, pues imagínate una música antigua. Por ejemplo, en la película Guernica
si la vuelves a ver, hay un momento que sale un acordeonista que está tocando en el portal del Baserri con un acordeón, y una amiga mía que trabaja en producción me dijo, mira, y tenían una triqui moderna, último modelo, y digo, ¿pero vais a poner eso? Eso no cuadra con... Ya, eso he pensado, que es muy bonita, pero... Y le dije, yo digo, te voy a dejar ahí una triqui, le dejé una triqui que tengo de 1900... Yo calculo que será entre 25 o una ¿Y de cosa dónde la así. sacaste esa? Esa la compré en un pasacalles en Ortuella. Tocando en fiestas de Ortuella, Sí. me apareció una señora y me dijo, mi marido tocaba lo que tocas tú. Sí. Ah, sí, y dije, tocaba la triqui. Y decían, joder, pues no tenía yo tampoco datado, ¿no? Y no, era marinero, entonces pues posiblemente vendría de Quebec, calculo de Quebec, porque en Quebec también se tocaba mucho el diatónico. Entonces es un Hohner antiquísimo de madera, y lo tenían ahí en un desván, Sí. con botes de pintura encima, tenía pintura, estaba hecha un desastre. Y me dijo, si quieres te la regalo. Y no, le dije, no, digo, póngame precio y me ¿Y la se la llevo. compraste? Y se la compré, no me acuerdo si por 200, 300 euros de entonces, Sí, sí, que, sí. bueno, era un dinerillo para cómo estaba, y la llevé a donde mi luthier, a donde Kepa Brayazarra en Guernica, y volvió a coger a hacer las mismas piezas otra vez en madera, pero claro, las lengüetas son originales. La parte estética, digamos que la hemos renovado, lo que está roto en madera igual que la antigua, y entonces claro, en la película Guernica sale, Da el pego. Queda estupendo. ¿no? Queda muy bien. Queda sí. estupendo. Entonces, bueno, muchas de ellas compro para esto, ¿no? Para hacer grabaciones, otras también por capricho, me gusta restaurarlas y sobre todo que funcionen, ¿eh? O sea, si compro no es para tener puesta como si fuese un museo, sino suenan todas y todas valen. Y si de repente alguna te viene bien para un disco, utilizas el sonido. Eso es, por ejemplo, pues para estas cosas de danza, a veces un sonido de una triquitisa es muy histriónico, tiene demasiada fuerza, hay veces que tienes una melodía mucho más íntima, te coges una triqui pequeñita que parece de juguete y le da mucha más melancolía, le da mucha más profundidad. Lo uso un poco para jugar con eso. En mi disco también, pues igual he grabado con 7 triquitisas diferentes, ¿no? Joder. Aunque luego en directo voy con 2, 3, Sí. porque no necesito, en directo ya es diferente, el nivel de... se tolera más, pero en un disco con un super micrófono y tal, esos matices Eres llegan. perfeccionista. Bueno, sí. Miras hasta Sí. el extremo el sonido. A veces demasiado, ¿eh? A veces, ahora también con los textos, los leo, los vuelvo a leer, encuentro siempre algún fallo, alguna coma, hasta que esté centrado, bueno, a veces igual me paso de rosca, también tengo que aprender a decir, cuando un proyecto termina, venga, ya está, pero es ese miedo, ¿no? A salir y a que haya un fallo, ese miedo a que te enseñe la canción del disco nuevo y no suene bien o no le gusta a la gente, ¿no? Este es el momento crítico ahora donde te llenas de dudas, ¿no? Llevo 2 años trabajando en este disco y Sí, estoy que lo súper tienes muy convencido. trillado. Estoy súper convencido, pero al final dices, ostras, la gente cómo va a tomar esto, ¿no? Es el momento más delicado. Una vez que ya lo has presentado, ya es como ir en cuesta abajo, ¿no? Y ahora es seguir alimentando eso, seguir promocionando, seguir moviéndote, tocar, que al final es lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es tocar. A veces también lo que más le cuesta a mí personalmente es vender tu propio producto, ¿no? Decir, no, yo soy capaz de hacer esto, yo puedo hacer lo otro, ¿no? Al final, para mí es mucho más fácil hablar de un compañero que lo hace estupendamente que de mí mismo, no somos malos vendedores, ¿no? Pero también porque, bueno, un poco por locha, ¿no? Un poco por vergüenza, ¿no? No te voy a decir yo, la música que yo hago es esto o es lo otro, ¿no? Entonces, eso con los años vas aprendiendo más, un poquito a abstraerte de todas estas opiniones que antes igual te afectaban tanto, pues no me ha gustado tanto, o esto me ha gustado mucho, a darte igual, a decir, bueno, yo tengo claro, estoy convencido de esto y ahora ya el público es soberano, le puede gustar o no, pero se podrá hacer mejor, pero yo no. Y para mí eso es lo que me hace dormir tranquilo por las noches, ¿no? Que lo he dado todo, que he leído los textos 45.000 veces, que creo que no hay ninguna falta de ortografía, que creo que están bien escritos, y en la música igual, ¿no? Que desde el sonido, desde la grabación hasta la mezcla y ahora en la masterización que nos van a entregar de Alemania, espero la próxima semana, pues que esté todo impecable. También te digo que cuando llegue esa noche pues me tiraré hasta las 3 de la mañana escuchando cada segundo de cada canción para dar el máximo, ¿no? Porque al final es lo que busca uno con su música, que esté bien y que haga disfrutar al público, que de eso se trata. José Javier, es súper profesional, o sea, ¿alguna vez pensaste en vivir de otra cosa que no fuera la música? Tú has nacido para la música, nunca se te pasó por la cabeza, siempre tenías claro que este era tu camino a seguir. Bueno, tanto que vivir, o sea, vivir para mí está siendo un sueño, ¿no? O sea, si me hubieras dicho cuando yo venía aquí, mira, de mayor, vamos a hacer una entrevista y vas a vivir de esto, ¿no? Yo te diría que no, ¿no? O sea, de hecho en casa también me lo decía, ¿no? Xavi, o Javi en este caso, ¿no? Las dos maneras, está muy bien, pones mucha pasión,
claro, venían premios, ¿no? Pues campeón de Vizcaya de acordeón, tercero de triquitisha, segundo, ¿no? Venían premios, venían reconocimientos, decían, esto está muy bien, pero ten en cuenta que tienes que tener un plan B, ¿no? Y en mi casa eso me lo dejaron muy claro. Y entonces, bueno, estudié, no quería ir a la universidad porque me quería especializar en música, pero me dijeron en casa, vale, pero algo tienes que estudiar. Entonces, bueno, fui a Somorrostro, al Centro de Formación Somorrostro, sí. Y soy mecánico, soy técnico especialista mecánico. No le he cambiado ni el aceite a mi coche en mi vida, o sea, no he hecho nunca nada, ¿vale? Pero mis aitas me dijeron muy claro, dicen, oye, esto de la música puede ir muy bien, pues como si tienes un hijo, ¿no? Yo que tengo 2 críos, ¿no? Me dice que quieres ser futbolista. Yo le voy a decir, pues muy bien, cariño, yo te voy a apoyar, vamos a ir a entrenar, vamos a jugar en el equipo, pero es muy probable que esto no pase, o sea, es muy difícil esto, y es muy difícil que puedas vivir de esto. Entonces, tú te tienes que formar pensando que esto no se va a dar, que luego se da, pues bienvenido sea, pero esa formación que vas a tener te va a servir en la vida también, ¿no? O sea, no puedes pensar que vas a tener encima de músico, igual si eres cantante o si haces música pop, pues puedes tener un cierto caché y una forma de vida, pero que nosotros tenemos que tener los pies en la tierra más que nada porque tocamos un acordeón y una pandereta, o sea, ya, sí. que hay que saber. Músico, para mí es una palabra muy grande, ¿no? Yo por eso te decía antes de broma, pero que yo así lo siento, somos como pequeños juglares, somos titiriteros, ¿no? Somos gente que divierte a gente. En la fiesta al final, tú estás tomando un calimocho y yo estoy cargado con mi triqui, pero estoy haciendo que ese calimocho sea más agradable, y si encima logramos acabar cantando los dos, pues mira, eso que nos llevamos, y si es en euskera, pues ya ni te cuento, ¿no? O sea, es un poco la labor, ¿no? Yo así lo he entendido siempre, ¿no? Entonces en casa me dijeron, está muy bien esto, cada vez te empiezan a llamar de más sitios, te llaman, te contratan, eso está muy bien, pero tienes que buscar algo, ¿no? Y entonces, bueno, yo estudié feliz de la vida, hice mecánico, mientras estaba estudiando, imagínate, ¿no? Las manos todas llenas de grasa y tal, luego tocando la triqui, ¿no? Con botones blancos, bueno, un poco incompatible, pero bueno, me interesaba en aquel momento aquello y yo creo que compaginar, y yo creo que, bueno, eternamente agradecido a mis aitas y a toda mi familia por el apoyo incondicional, pero por esa lección que en aquel momento decía, pues, si yo todo claro, ya, pero puede fallar, al final es un mundo complejo, y luego ya te digo que ahora va a salir un disco, otra vez vas a volver a estar en el esto, pero una vez que pasa el disco, y además la música, en el mundo de la música cada vez esto va sucediendo más rápido, en un año otra vez tu disco ya es viejo, porque en un año, y dices, pues no hace tanto que estábamos presentándolo, imagínate, ¿no? En Tele7, ¿no? Con Susana y compañía en el plató hablando del nuevo disco, y ostras, ya te tienes que reinventar y tienes que volver a hacer otra cosa, o sea, esto no para, y es un trabajo constante, y tienes que tener también un poco de suerte, dar con la tecla, mover hilos y poder estar. Entonces, todas estas cosas que me están llegando ahora, supongo que será de todo el trabajo hecho durante muchos años. Exactamente. Porque sí que es cierto, Xavi, que ahora en todos los grandes acontecimientos culturales que hay en Euskadi, las instituciones y otros compañeros cuentan contigo. Hemos hablado de Jaialdi de Voice, de Ura Bere Bidean, pero también te veo cada vez que hay una, digo, mira, ahí está Xavi. Sí, mira, yo la verdad que cuando hablo con compañeros de Galicia, de Asturias, Madrid, ¿no? Gente del mundo del folk, y yo les cuento cómo funcionan las cosas aquí, alucinan un poco, alucinan para bien, ¿no? La suerte que tenemos de vivir aquí en Euskadi, en Euskal Herria, País Vasco, porque hay muchas ayudas, si tú haces un disco, si tú haces un proyecto, es una zona muy privilegiada. Yo creo que, sobre todo cuando viajas un poco y sales fuera y ves en qué condiciones trabajan tus compañeros, dices, ostras, a veces me quejo, o jolín, ¿por qué no haría esto otro? Y tenemos una suerte de que yo creo que las instituciones, tanto en los pueblos, como puede ser aquí en Portu, Diputación, Gobierno Vasco, creo que se vuelcan mucho, sobre todo con el tema de la creación, con el tema de la danza, con el tema de las artes plásticas, con el tema de Chepare. Si vas al exterior tienes ayudas, ostras, eso no pasa en todas las comunidades, ¿no? Pero para el que se le ocurra, ¿sabes? Esto claro, tiene un curro detrás, claro, no luego te regalan el dinero. Y luego hay una puntuación, claro, sí. Luego tú concurres ahí y tienes que salir, ¿no? Pero que esa fórmula existe, igual, yo este año me apunto y no he sacado, a mí me ha pasado, hace muchos años con mis primeros discos me apuntaba y me quedaba fuera, pero ya una vez que vas haciendo un bagaje, vas subiendo en puntuación y hasta que logras entrar en la rueda. Entonces yo, vamos, desde aquí... Nunca tiraste la toalla, ¿eh? No. Bueno, eso supongo que me han inculcado mis aitas, ¿no? Pero que a cualquier joven, chico, chica, que tenga un proyecto musical, artístico, lo que sea, que se informen, que hoy en día también entre ChatGPT, Google y tal, que hay un montón de ayudas, que hay un montón de salidas, que no todo tiene que ser hacer un proyecto y acabar en el estrellato, que hay un camino y que si trabajas y crees de verdad en lo que haces,
al final tiene que salir, ese talento que tienen, sobre todo yo alucino con mis alumnos o con gente joven, ¿no? Esa inquietud que tienen, ¿no? Que al final dices, te ves reflejado tú, ¿no? Hace unos años, ¿no? Dices tú, joder, yo siempre digo, si sentís que la música, que el arte es vuestra pasión, luchadlo, o sea, al final, si lo crees de corazón, si no es un tema de un capricho, un postureo o lo que sea, hay que luchar. Y luego, ¿qué puede pasar? Que no te funcione, pues siempre podrás volver a ese mecánico. A ese plan B, ¿no? A ese plan B, ¿no? En mi caso, o sea, yo siempre les digo que se formen, que aprendan, que estudien todo lo que puedan, porque luego no sabes por dónde te van a venir los tiros y esas cosas que piensas que un día no te valían para nada, pues las pones en valor, ¿no? A mí me ha pasado con el conservatorio, cuando yo era pequeño no entendía por qué tenía que aprender tantas normas de armonía, y ahora estoy componiendo y haciendo arreglos para un cuarteto de cuerda, y escribo lo que hace el violín, lo que hace el cello, lo que hace el contrabajo, junto con lo que hace la triqui, la guitarra, el violín, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí? Pues, que aquello tan árido que es la formación musical hoy en día te vale. Y sobre todo a una edad tan temprana, porque sí. Yo muchas veces no entendía ni los conceptos ni las palabras tan técnicas que se utilizaban entonces, ¿no? Entonces hay que decir que la enseñanza no era como la de ahora, era muy diferente, era mucho más aprender de memoria, tal y cual. Yo ahora cuando doy una clase de triqui, mi principal objetivo es que si vamos a estar media hora, es que vamos a estar a gusto y nos lo vamos a pasar bien. Y que has estudiado, estupendo. No has estudiado, no pasa nada, yo estoy aquí para ayudarte. O sea, y vas a salir de aquí con la lección aprendida. Para que solamente, si puede ser en casa que practiques, va a ser estupendo porque vas a mejorar. Si no, la semana que viene yo te voy a seguir ayudando, o sea, sí. En positivo. Claro, nosotros había el negativo, había la nota a casa, había esos exámenes. Cuando habláis los músicos de los exámenes que teníais... Con un jurado. Sí. Sacabas la bolita, y decías, a ver, arpegio de re mayor. Venga, re mayor, 2 sostenidos, vale, venga. Ay, a tocar. Y con gente ahí que parecía eso, la película Flash Sí, sí, 5, claro. Sí, venían, entonces venían del Conservatorio de Baracaldo, venían los profesores aquí, se sentaban y tú te sentabas ahí delante de ellos. Claro, esto con 10, 11 años imponía mucho. ¿Y hoy en día impone el público? Cuando sales en un concierto y de repente ves lo que has comentado antes, miles de personas, sí. ¿te impone? A ver, sí, antes de salir hay un momento de tensión, un momento de repasar todo, que no se te olvide todas las cosas que quieres hacer en el concierto. Cuando ves toda esa gente, cuando vas a un evento de tanta gente, hay responsabilidad, respeto a esa gente que encima paga una entrada por venir a verte, pero en el momento que tú empiezas a tocar, si empiezas a sonar las cosas como ha ido la prueba, como tal, sí. Esa gente te sirve de motivación. Es el momento antes de salir un poquito, o cuando estás con otra gente, bueno, depende de la complejidad, ¿no?, del proyecto. Para mí es un chute de adrenalina, y esto, pero siempre hay ese momento de... Esto es serio, estamos jugando con el divertimiento de la gente ha venido, la gente espera algo, hay que darle, ¿no?, mínimo lo que esperan, y si encima puedes sorprenderles y que se vayan con una sonrisa de oreja a oreja, pues mejor, ¿no? Esa profesionalidad que te insisto que tienes. De tus canciones, siempre me gusta así alguna anécdota. ¿La que más gusta o con la que acabas porque sabes que la gente se la sabe más, la conoce más? ¿Cuál es? Sí, hombre, con la que solemos acabar los conciertos es un tema que se llama Breakfast in Belfast, que compuse hace un montón de tiempo en mi segundo disco, que se llamaba Demora en el náufrago. Es una calejira que tiene un aire como celta, ¿no? Entonces es muy apropiada para hacer chalos, ¿no?, para dar palmas y divertirse. La gente baila. En Astenagusia, que hemos estado tocando también este agosto en la Plaza Nueva, se montó una calejira, además vinieron las chupineras, se montó una terrible, y encima ya pues con los años la vas deconstruyendo, la vas cambiando, y hay momentos ya que hacemos un poco unos solos, donde el guitarrista se luce, donde el bajista se luce, donde los chalapartaris hacen un pequeño solo. Entonces, claro, al final es el momento un poquito de reconocer a cada uno, ¿no?, su parte de culpa de mi proyecto.
Gabón. Porque tengo que reconocer que muy bien que el proyecto se llama Sabia Borruzaga, pero que estoy rodeado de unos músicos Claro, estupendos, incluso efectivamente. muchos de ellos bastante mejores que el que lo lidera. O sea que es un Que no un estás aprendizaje. solo. Eso es, Sí. estoy muy bien acompañado y aparte de ser unas personas estupendas, son unos músicos que me enseñan muchas cosas, entonces es el momento en el que les doy un poco de chance para que improvisen, entonces claro, acaba el concierto muy en alto, ¿no? Y lo seguimos manteniendo, hemos cambiado ya el repertorio, de hecho en esta Astenagusia, la gente que estuvo por ahí, escucharía alguna canción, ya eran canciones del disco nuevo, vengo ya tocándolas un poquito Sí. para que vayan hacerlas entrando mías, ya sí, en para que, repertorio. Claro, para que cuando ya hagamos una presentación de todo el disco, digamos que vengamos un poco rodados, ¿no? Porque hacer un disco nuevo a veces es contraproducente. Si empiezas a tocar todas las canciones nuevas, la gente se queda un poco, no conoce ninguna. Sí. Entonces queremos ir rodándolas un poco, ir testeando cómo funcionan con la gente, para que, ya te digo, a partir de noviembre, supongo que empezaremos a girar en el 2026 ya, con este disco nuevo, que también te voy a decir en primicia el nombre, Ah, ¿sí? que va a ser Basque, Basque. pero no con Q, con acabado en K. Ah, ¿y por qué Tiene Basque? una versión Basque porque al final el disco es en euskera, soy músico vasco, me gusta la palabra como suena, Basque es como se escribe, ¿no? Pero Basque, Basque Music, ¿no? Así nos definimos, es la marca un poco que tenemos, pero es que encima he descubierto que en inglés Basque, escrito con B, es disfrutar. Entonces he dicho, Ah, es lo que me pasa a mí cuando estoy tocando, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros y se va a llamar así, un poco un homenaje a la música vasca con instrumentos tradicionales, pero intentando hacer música moderna y contemporánea, intentando actualizar la tradición, entre comillas, y un poco seña de identidad, ¿no? El idioma primordial del disco principal es el euskera, como no puede ser de otra manera, como ha sido en todos mis discos, y es un poco el camino que hemos adoptado. Entonces, bueno, y tiene, bueno, sonóricamente ya pasaremos a presentarlo a hombre, Tele7. vendrás al plató de Tele7 con Sí. Susana, seguro. Sí, hay novedades, hay cosas, sobre todo le hemos dado mucha importancia a la chalaparta, instrumentos étnicos, es mucho más étnico igual que los anteriores discos, Sí. no hemos utilizado la batería como instrumento principal de percusión, sino hay mucha pandereta, pandero cuadrado, chincharris, kerkebés, bodram, en fin, sigue teniendo ese punto celta de los discos de Celtic, ¿no? Un poco característico en el que me siento muy cómodo. Luego he escrito temas, pues, espatadanzas, Sí. porrusaldas, porrusambas, bueno, un poco un tema dedicado al maestro Astor Piazzolla, maestro del tango. Esto también vino influenciado de ese viaje a Argentina. En fin, un poco todas esas películas, ¿no?, que me pasan por la cabeza, que es un poco reflejo de los viajes, ¿no?, que hemos tenido durante estos años. Xavi, tengo una curiosidad para terminar. Dime. ¿Tienes alumnos? Sí. ¿Y en casa has sido profeta en tu tierra? ¿De tus dos hijos alguno ya? Sí, ¿Qué bueno, años tienen? ¿Ya sí, están con la sí, triqui? tengo dos. Tengo el mayor, tiene 7, y ya toca la triqui, toca 2 o 3 canciones. Hemos dicho que este año que quiere hacer clases, me ha dicho él, y bueno, yo sin ninguna presión, porque no quiero que se sienta presionado porque su aita hace lo que hace, yo quiero que haga porque él quiere. También le gusta el fútbol y bueno, y las motos, y bueno, es un loco, le gustan muchas cosas, y bueno, yo quiero que tenga tiempo para todo, pero este año vamos a hacer clase, y la pequeña, esa va a ser danzari seguro. Así, ¿eh? Está todo el día bailando. Entonces, claro, en nuestro espectáculo también vamos con 2 bailarines, y cada vez que viene a los conciertos, yo estoy viendo su mirada, está en los bailarines, ¿no? Ya. Como tus aitites, como... Sí, eso es. Mira, pues eso esto es. se va heredando de generación. Parece que se algo- transmite. Belaunaldiz, belaunaldi. Eso es, parece que algo ha quedado en la genética, y bueno, yo orgulloso, yo siempre les digo que hagan lo que quieran, que sean felices, que no tienen que ser como Aita, que no tienen por qué tocar, si quiere no quiere, pero bueno, que en casa también me ven pues con el piano, o con el ordenador, con los cascos, componiendo, o lo que sea, entonces bueno, supongo que algo les quedará. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.